Cita con la muerte. El presentimiento comenzó como un leve malestar en el estómago. No era el nerviosismo habitual que acompaña los viajes aéreos, sino algo mucho más profundo, casi visceral. El vuelo estaba programado para las 8 de la mañana, un trayecto rutinario que había tomado incontables veces. Sin embargo, aquella mañana, algo me instaba a no subir a ese avión. El despertador había sonado a las 5 de la mañana y durante todo el trayecto al aeropuerto, no dejé de sentir una creciente sensación de pesadez. Llegué al mostrador de la aerolínea con la esperanza de que el check-in me diera cierta tranquilidad, pero al entregar mi pasaporte, el empleado me miró con una sonrisa mecánica y pronunció una frase que me heló: todo está en orden. ¡Feliz vuelo! Era la frase más común del mundo, pero en ese momento sonó como una sentencia. Mientras esperaba en la sala de embarque, el malestar se transformó en algo más tangible. Miraba a mi alrededor, buscando alguna señal de que todo estaba bien. Vi a una pareja con un bebé que reía, un hombre de negocios revisando documentos, una anciana tejiendo con calma. Todo parecía normal, pero no podía ignorar la creciente certeza de que algo iba a salir mal. Cuando anunciaron el embarque, me quedé clavado en mi asiento. El flujo de pasajeros hacia la puerta 14 se movía con rapidez, pero mis piernas no respondían. Mi mente buscaba una excusa, cualquier motivo para no subir. Fue entonces cuando escuché el anuncio final: última llamada para el vuelo 742 con destino a Chicago. Me levanté, pero en lugar de caminar hacia la puerta, retrocedí. Me dirigí al baño, cerré la puerta de un cubículo y me quedé allí, temblando. Cuando salí, el vuelo ya había partido. Miré por la ventana y vi el avión rodando por la pista, despegando en un arco elegante hacia el cielo gris. Una sensación de alivio me recorrió, aunque no sabía por qué. Decidí reprogramar mi vuelo para más tarde y me senté en una cafetería a esperar. 2 horas después, el aeropuerto cayó en un caos absoluto. Las pantallas comenzaron a parpadear con un mensaje en rojo: vuelo 742, cancelado. Al principio, pensé que era un error. Pero luego los murmullos se transformaron en gritos y lágrimas. Encendí mi teléfono y lo primero que vi fue una notificación de noticias: vuelo 742 se estrella minutos después del despegue. No hay sobrevivientes. El mundo pareció detenerse. La cafetería estaba llena de rostros horrorizados mirando sus pantallas, algunos llorando, otros intentando hacer llamadas frenéticas. Yo no podía moverme. Mi presentimiento había sido real. Había evitado la muerte. Durante los días siguientes, traté de racionalizar lo ocurrido. Tal vez había sido una coincidencia. Quizás mi mente había recogido alguna señal inconsciente, una vibración extraña en el ambiente, una voz en los altavoces que no sonó del todo bien. Pero no podía escapar de la sensación de que algo o alguien me había advertido. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar cosas extrañas. La primera vez fue una noche, al regresar a casa después del trabajo. Estaba cruzando el parque frente a mi edificio cuando tuve la sensación de que alguien me seguía. Me detuve y miré hacia atrás, pero no vi a nadie. Sin embargo, el aire estaba más frío de lo habitual y el silencio era demasiado denso. Una semana después, al entrar al ascensor de mi edificio, noté que el espejo reflejaba algo que no debería estar allí. Era un destello oscuro, fugaz, como una sombra que se deslizaba fuera de mi vista. Giré rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza mientras el ascensor subía, y por primera vez en mucho tiempo sentí verdadero miedo. Las apariciones se hicieron más frecuentes. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido leve en mi habitación. Al abrir los ojos, vi una figura oscura al pie de mi cama. No tenía rostro, solo una presencia imponente que me paralizó. Cerré los ojos con fuerza y cuando los volvió a abrir, ya no estaba. Pero el miedo permaneció. Comencé a investigar. Tal vez estaba perdiendo la cordura o quizá había algo más allá de lo explicable. En mis búsquedas me topé con historias similares, personas que habían sobrevivido a tragedias debido a presentimientos y que después afirmaban ser perseguidas por una sombra o una presencia. Algunos la llamaban la parca, otros simplemente el visitante. Un detalle se repetía en todas las historias: la figura no era un protector, sino un recordatorio.
como si la muerte misma no tolerara haber sido burlada. Intenté ignorar la sombra, vivir mi vida como antes, pero cada día se hacía más difícil. La sentía en cada esquina, en cada habitación vacía. Mi salud también empezó a deteriorarse. Dormía mal, perdía peso y la ansiedad se convirtió en mi compañera constante. Un día decidí enfrentarla. Preparé mi casa como si fuera un campo de batalla, velas, espejos cubiertos y una grabadora para capturar cualquier cosa que pudiera demostrar su existencia. Me senté en la oscuridad de mi sala, esperando. Esa noche, no hizo falta esperar mucho. A medianoche, las velas comenzaron a parpadear y un frío intenso invadió la habitación. La figura se manifestó, más clara que nunca. Era alta, envuelta en sombras densas que parecían moverse por sí mismas. No habló, pero su intención era clara. ¿Por qué yo? Logré preguntar con un hilo de voz. No hubo respuesta. Pero en ese momento, entendí algo, no era una cuestión de por qué, sino de cuándo. Había evitado la muerte una vez, pero no se podía escapar para siempre. Desde entonces, vivo cada día con esa certeza. No he vuelto a verla, pero sé que sigue ahí, esperando. Quizás la próxima vez no seré tan afortunado. Pero hasta entonces, cada momento que tengo es un regalo que no tomo a la ligera. El día del relámpago. No sé cuánto tiempo pasó antes de que abriera los ojos. Todo era borroso, como si una película de niebla cubriera mi visión. El olor a tierra mojada me invadía, y el sonido de la lluvia golpeando las hojas de los árboles me devolvió poco a poco a la realidad. Me dolía todo el cuerpo, pero había algo más, un zumbido en mi cabeza, un eco persistente que parecía provenir de otro lugar, de otro tiempo. Recordé el rayo. Había salido a correr esa mañana a pesar del cielo gris y las advertencias de tormenta. Cuando los primeros truenos comenzaron a retumbar, ya estaba demasiado lejos de casa. Traté de regresar, pero antes de que pudiera llegar a un refugio, todo se volvió blanco. Un destello cegador, un estruendo ensordecedor y, luego, la oscuridad. Lo siguiente que supe fue que estaba tirado en el suelo, vivo contra toda probabilidad. Sentía un hormigueo en las extremidades, como si 1000 agujas se clavaran en mi piel al mismo tiempo. Miré hacia mi pecho y vi una marca, una figura arborescente quemada en mi piel. Impresión de Lichtenberg, recordé vagamente haber leído en algún lugar. Era la huella del rayo. Logré ponerme de pie tambaleándome y regresé a casa. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes. No eran sueños normales. Eran fragmentos de vidas que no conocía. Una mujer llorando frente a un espejo roto. Un niño corriendo descalzo por una playa. Un hombre con un sombrero de ala ancha subiendo a un tren antiguo. Me despertaba jadeando, con la sensación de que había estado allí, de que esas escenas eran tan reales como mi propia existencia. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Mientras me cepillaba los dientes, de repente vi un destello en el espejo. Ya no era mi reflejo. Era el rostro de un hombre mayor, arrugado y con ojos cansados. Parpadeé, y la imagen desapareció. Dejé caer el cepillo y me sujeté al lavabo, tratando de calmar mi respiración. Es solo el estrés, me dije. El trauma del accidente. Pero sabía que no era eso. Había algo en esos recuerdos que se sentía vívido. Como si pertenecieran a mí, pero también no. Esa tarde, mientras caminaba por la calle, vi a una mujer que parecía extrañamente familiar. No podía ubicarla, pero algo en su rostro despertó una emoción indescriptible en mí. Me acerqué a ella, casi sin pensarlo, y antes de que pudiera detenerme, le dije, ¿Ana? Ella se detuvo en seco, con los ojos abiertos de par en par. ¿Cómo sabe mi nombre?, preguntó con voz temblorosa. Yo también estaba confundido. No tenía idea de cómo lo sabía. Me disculpé torpemente y me alejé rápidamente, pero su expresión de sorpresa se quedó grabada en mi mente. Los fragmentos se volvieron más frecuentes. Mientras preparaba el café, sentí una punzada en la cabeza y, de repente, estaba en una habitación que no reconocía. Un reloj antiguo marcaba las 3:15. Alguien gritaba en el pasillo.
Volví a la cocina jadeando, con el sonido del grito aún resonando en mis oídos. ¿Qué me está pasando? Busqué en internet. Sobrevivientes de rayos. Efectos secundarios. Trauma cerebral. Ninguna de las explicaciones se ajustaba a lo que estaba experimentando. Entonces encontré algo, un foro de personas que hablaban de recuerdos adquiridos tras experiencias cercanas a la muerte, relatos de personas que afirmaban recordar cosas que nunca habían vivido, conexión con vidas pasadas, decía uno. Fragmentos de un multiverso, sugería otro. Cerré la página, sintiéndome aún más perdido. Esa noche, las imágenes se intensificaron. Soñé que estaba en un edificio en llamas, rodeado de humo y gritos. Miré mis manos y estaban llenas de hollín. Sabía que tenía que salvar a alguien, pero no sabía quién. Cuando desperté, mi corazón latía con fuerza y podía jurar que mi ropa olía a humo. Desesperado, decidí buscar ayuda. Fui a ver a un neurólogo. Después de varios exámenes, el diagnóstico fue inconcluso. Puede ser un síndrome postraumático, dijo. Me recetó ansiolíticos y me envió a casa, pero los medicamentos no detuvieron las visiones. Si acaso, las hicieron más vívidas. Decidí investigar por mi cuenta. Fui al archivo de la biblioteca local y busqué noticias de accidentes recientes o tragedias. Algo tenía que conectar con los fragmentos que veía. Después de horas de revisar periódicos, encontré algo que me hizo detenerme. Una mujer llamada Ana había muerto en un incendio en un hotel hace 5 años. La fotografía en el artículo era de la misma mujer que había visto en la calle. La misma que me había mirado sorprendida cuando pronuncié su nombre. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía conocer a alguien que ya no existía? Las piezas empezaron a encajar. Cada fragmento que veía, cada memoria que no era mía, pertenecía a alguien que había muerto. El niño de la playa, el hombre del sombrero, la mujer del espejo roto. Todos ellos habían encontrado un final trágico. Comencé a sentir que llevaba una carga. Como si el rayo me hubiera conectado a algo más grande, algo que no podía comprender completamente. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, sentí una presencia. No estaba solo. Me giré y vi una sombra al final de la calle. No podía distinguir su rostro, pero sabía que me estaba mirando. ¿Quién eres?, grité, mi voz quebrándose. La figura no respondió. Dio un paso hacia mí y, en un parpadeo, desapareció. No tengo respuestas definitivas. Luz en el túnel. Cuando abrí los ojos, todo estaba bañado en un blanco deslumbrante. Por un instante, creí que había muerto. Podía oír un pitido agudo, constante, y sentía el frío del metal bajo mis manos. Luego, llegaron los gritos, las sirenas, y la sensación de que mi cuerpo estaba atrapado en algo, como si fuera parte del auto. Fue entonces cuando recordé el accidente. Había salido tarde del trabajo, conduciendo por una carretera secundaria que apenas conocía. La lluvia caía en cortinas pesadas y los faros apenas iluminaban el camino. No vi el camión hasta que fue demasiado tarde. El impacto fue brutal. Lo último que recordé antes de perder el conocimiento fue la visión de algo brillante. Una luz. Desperté en el hospital, rodeado de máquinas que pitaban rítmicamente y un dolor sordo que se extendía por todo mi cuerpo. Los médicos dijeron que había tenido suerte de sobrevivir. Suerte no era la palabra que yo habría usado. Cada vez que cerraba los ojos, esa luz volvía. Era una presencia cegadora y abrumadora, como si me observara, como si esperara algo. La primera noche que volví a casa, no pude dormir. Cada vez que intentaba conciliar el sueño, soñaba con el momento del impacto, pero la luz era más intensa, más cercana. Me desperté en medio de la noche, bañado en sudor, y por un instante, juraría que vi un destello en la esquina de la habitación. Pensé que era mi mente jugando trucos. Después de todo, el trauma del accidente había sido severo. Con el tiempo, las cosas se volvieron más extrañas. Las visiones comenzaron a suceder incluso cuando estaba despierto.
Un destello de luz en el espejo retrovisor mientras conducía, un reflejo brillante en las ventanas de mi casa, incluso una chispa que aparecía en el rincón de mi visión periférica. Intentrica. Entrant barra inversa U00E, ignorarlo, convenciéndome de que era producto del estrés y el cansancio. Un día, mientras caminaba por el parque para despejar mi mente, vi algo que me detuvo en seco. La luz estaba ahí, suspendida entre los árboles. No era un rayo de sol ni el reflejo de algo. Era la misma luz que había visto en mis sueños, en el accidente. Parecía pulsar, como si tuviera vida propia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y sin pensarlo, retrocedí hasta llegar a mi auto. Desde ese día, supe que algo no estaba bien. Decidí buscar ayuda profesional. El terapeuta me escuchó pacientemente mientras describía la luz. Me dijo que era común que las personas que habían experimentado eventos traumáticos vieran cosas. Tu mente está tratando de procesar el accidente, dijo. Me recetó algunas pastillas para la ansiedad y me animó a mantener un diario de sueños, pero las pastillas no ayudaron. Si acaso, las visiones se intensificaron. Empecé a escuchar un zumbido bajo cada vez que la luz aparecía. Era como un murmullo, algo que no podía entender, pero que claramente intentaba comunicarme algo. Una noche, mientras escribía en el diario, sentí que la luz estaba detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo el eco de mi respiración agitada. Mis amigos comenzaron a notarlo. Te ves cansado, decían. Intentaba excusarme, pero sabía que algo más estaba pasando. Una noche, después de una reunión con algunos de ellos, regresé a casa sintiéndome más tranquilo de lo habitual. Pensé que tal vez el alcohol había ayudado a calmar mis nervios, pero al entrar a mi habitación, encontré algo que me dejó helado. La luz estaba ahí, flotando en el centro de la habitación. No era un reflejo ni un sueño. Era real. Y esta vez, no se desvaneció cuando parpadeé. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondió. Sentí que el zumbido se intensificaba, convirtiéndose en un ruido ensordecedor. Luego, escuché un susurro. Ven conmigo. Fue apenas un murmullo, pero lo entendí claramente. La luz pareció acercarse, y en mi mente vi destellos del accidente. El impacto, el camión, el metal retorcido. Pero esta vez, vi algo más, a mí mismo, flotando fuera del auto, observando mi cuerpo atrapado entre los escombros. Sentí una frialdad que me recorrió todo el cuerpo. Cuando finalmente la luz desapareció, me derrumbé en el suelo, temblando. No pude dormir el resto de la noche. A partir de ese momento, supe que no podía seguir ignorándolo. Investigué sobre experiencias cercanas a la muerte, intentando encontrar respuestas. Leí historias de personas que también habían visto luces o escuchado voces. Algunos decían que eran ángeles, otros, algo mucho más oscuro. Una noche, mientras navegaba por foros en línea, encontré a alguien que describía una experiencia similar. Decía que la luz era un guía, algo que intentaba llevarte al lugar al que perteneces. Pero también advertía, si la rechazas demasiadas veces, se vuelve agresiva. No quería creerlo, pero todo comenzó a empeorar. La luz ya no era algo que aparecía y desaparecía. Ahora me seguía. La veía en los reflejos de los escaparates mientras caminaba por la calle, en los retrovisores de los autos, incluso en el brillo del agua mientras lavaba los platos. Sentía que mi cordura se desmoronaba. Una noche, la luz se manifestó de una manera diferente. Estaba acostado, tratando de dormir, cuando sentí un calor intenso en el pecho. Abrí los ojos y la vi, estaba justo encima de mí, pulsando con una intensidad casi cegadora. Intenté gritar, pero no podía moverme. El zumbido volvió, más fuerte que nunca, y escuché las palabras nuevamente. Es hora. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero me levanté de la cama y corrí fuera de la casa. Corrí sin rumbo, sin saber qué hacer. Finalmente, me detuve en un puente, mirando el agua que corría bajo él. La luz apareció de nuevo, reflejada en el agua. Me di la vuelta y grité, ¿qué quieres de mí? El río congelado.
El crujido del hielo resonaba en mis oídos, un sonido casi imperceptible, pero constante, como si el río bajo mis pies respirara. La adrenalina había convertido mis piernas en columnas de plomo mientras intentaba avanzar. Aquella tarde de invierno había comenzado como un día cualquiera, pero el destino tenía otros planes. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos explorar la orilla del río congelado cerca de nuestra pequeña ciudad. Había nevado durante semanas y el hielo brillaba bajo un sol pálido, lo suficientemente tentador como para animarnos a probar su resistencia. Nos deslizábamos con torpeza sobre el hielo, riéndonos y retándonos mutuamente a avanzar más lejos. Recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Mis pies resbalaron y antes de poder reaccionar, el hielo cedió bajo mi peso. Sentí un estruendo ensordecedor y, de repente, estaba sumergido en una oscuridad helada. El agua me envolvió como un abrazo mortal y cada fibra de mi cuerpo gritó en agonía. El frío era tan intenso que sentí como si me estuvieran perforando con miles de agujas. Luché por salir a la superficie, pero mis ropas empapadas y pesadas me arrastraban hacia abajo. La corriente del río me empujaba y la luz del día se desvanecía rápidamente. Mis gritos se ahogaban en el agua y mis pulmones ardían buscando aire. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Bajo el hielo, una figura difusa se movía. Sus contornos eran borrosos, pero juraría que eran unos ojos los que me observaban desde la penumbra. En ese momento, sentí un tirón en mi brazo. No sabía si era mi imaginación o algo real, pero justo cuando la oscuridad amenazaba con tragarme por completo, fui sacado del agua. Cuando abrí los ojos, todo era confuso. Mis amigos estaban a mi alrededor, sus rostros pálidos por el miedo. Uno de ellos, Mateo, aseguraba que había logrado agarrar mi mano a última hora. Sin embargo, yo sabía que algo más había ocurrido. ¿Cómo explicaba la sensación de que alguien más me había empujado hacia arriba desde el abismo helado? El incidente quedó atrás en los días siguientes, al menos para mis amigos. Para mí, fue solo el principio. Las noches posteriores al accidente estuvieron plagadas de pesadillas. En mis sueños, volvía al río, pero esta vez no estaba solo. Voces susurrantes emergían del agua, llamándome por mi nombre. Despertaba sudando frío, con el eco de esas voces resonando en mi cabeza. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché claramente el sonido de goteo. Al principio pensé que era alguna fuga en la casa, pero al levantarme, vi algo que me heló la sangre. Un rastro de agua conducía desde la puerta hasta mi cama. Me congelé de miedo, incapaz de comprender cómo era posible. Mis padres no estaban en casa y las puertas estaban cerradas con llave. A la mañana siguiente, traté de explicarlo racionalmente. Tal vez había sido mi imaginación, o tal vez había dejado las botas mojadas cerca de la entrada. Sin embargo, no podía ignorar la creciente sensación de que algo me estaba siguiendo. Un día, decidido a enfrentar mis miedos, regresé al río. Era una tarde gris, y el hielo lucía tan frágil como aquel fatídico día. Me acerqué a la orilla, observando el lugar donde había caído. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral cuando escuché el primer susurro. Era apenas un murmullo, pero claramente provenía del agua. «Ven», decía una voz. Me quedé paralizado, mirando fijamente el hielo. La voz era tenue, pero insistente, y estaba segura de que me llamaba por mi nombre. Retrocedí tambaleándome, mi corazón latiendo con fuerza. Los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Las voces se volvieron más claras y más frecuentes. Las escuchaba incluso cuando estaba rodeado de gente. En la escuela, en mi habitación, en la calle. Siempre el mismo mensaje: ven al agua. Mis amigos comenzaron a notar que algo no estaba bien conmigo, pero ¿cómo les explicaba lo que estaba sucediendo sin sonar loco? Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí hablar con la única persona que creía que podría entenderme, la señora Carmela, una anciana conocida en el pueblo por sus historias sobre el río y sus misterios. La encontré en su pequeña cabaña al borde del bosque. Su rostro arrugado se iluminó con curiosidad cuando le conté mi historia. El río toma y devuelve, muchacho, dijo con voz grave. Pero siempre hay un precio. Si te sacó de sus aguas, es porque dejaste algo allí. O alguien. Le pregunté qué significaba eso, pero se negó a decir más. Me dio un pequeño amuleto, asegurándome que me protegería,
y me advirtió que no volviera al río. Sin embargo, las voces no cesaron. Si acaso, se hicieron más desesperadas. Una noche, no pude resistir más. Algo dentro de mí, algo que no podía controlar, me obligó a regresar al río. Era como si una fuerza invisible me guiara. Cuando llegué, la luna estaba alta y el hielo brillaba como plata bajo su luz. Me acerqué al agua y las voces se volvieron ensordecedoras. Ven, de repente, el hielo comenzó a crujir bajo mis pies. Retrocedí, pero era demasiado tarde. El hielo se rompió y caí al agua una vez más. Esta vez, sin embargo, no había desesperación. Sentía que las aguas me abrazaban, llevándome hacia algo que no podía comprender. Entonces los vi. Rostros. Docenas de ellos, flotando bajo el agua, mirándome con ojos vacíos. Era como si el río estuviera vivo, como si cada persona que había caído en sus aguas siguiera atrapada en su abrazo helado. Intenté gritar, pero el agua llenó mi boca. Cuando creí que todo había terminado, sentí un tirón en mi brazo. Abrí los ojos para encontrarme en la orilla, temblando y empapado. No había nadie alrededor, pero en mi mano apretaba algo frío y duro. Al abrir la mano, vi un pequeño objeto de metal, oxidado por el tiempo. Era un anillo, y su interior tenía grabado un nombre que no reconocía. La sensación de estar atrapado entre dos mundos me persiguió desde el momento en que desperté en la cama del hospital. Todo comenzó con una explosión de frío en el pecho y el gusto amargo de agua en mis labios. Me habían contado lo que pasó, aunque no recuerdo mucho. La superficie del río helado se rompió bajo mis pies mientras corría con mis amigos en un intento estúpido de atravesarlo. Callé, y mi mundo se redujo al agua oscura y al sonido apagado de mis propios gritos. Cuando desperté, me dijeron que había pasado casi 5 minutos bajo el agua antes de que un hombre que pescaba cerca lograra sacarme. No recordaba su rostro ni su voz, pero mis padres hablaban de él como si fuera un ángel caído del cielo. Mi cuerpo estaba entero, mis pulmones se habían recuperado y mi corazón había resistido contra toda probabilidad. Pero algo dentro de mí no estaba bien. Las primeras noches después del accidente, los sueños eran casi tranquilizadores. En ellos, volvía al río, pero esta vez no había frío ni miedo. En su lugar, una luz azulada me rodeaba y unas voces susurraban mi nombre, suaves como el agua que fluye sobre piedras. Era extraño, pero no aterrador. Me despertaba con la sensación de que alguien me había estado cuidando. Fue en la tercera noche cuando las cosas cambiaron. Soñé con el río de nuevo, pero esta vez las voces no eran susurros. Eran llamadas. Insistentes. Y la luz que antes me había envuelto con calidez ahora parecía distante, como un faro en la niebla. Intenté acercarme, pero algo me retenía. Me desperté sudando, con el eco de mi nombre retumbando en mis oídos. Durante los días siguientes, empezaron a suceder cosas que no podía explicar. Cada vez que pasaba cerca de un cuerpo de agua, ya fuera un charco después de la lluvia o el estanque en el parque, sentía una tensión extraña en el pecho. Como si el agua me estuviera mirando, esperándome. Traté de ignorarlo, de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Una tarde, mientras paseaba cerca del río con mi perro, sentí una especie de tirón. No físico, sino algo más profundo, casi espiritual. El agua estaba quieta, pero juraría que vi ondas formándose en la superficie, como si algo se moviera debajo. Mi perro comenzó a ladrar, tirando de la correa hacia atrás, alejándome del borde. Me quedé paralizado durante unos segundos antes de retroceder también, el corazón latiendo con fuerza. Esa noche, el sueño regresó, más vívido que nunca. La luz azul me llamaba con una urgencia desesperada, pero ahora había algo más en el agua, sombras. No podía distinguir formas exactas, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Las voces eran más fuertes, pero no entendía las palabras. Me desperté jadeando, el eco de las voces aún vibrando en mi mente. Decidí contarle a mi madre lo que estaba experimentando. Esperaba que se riera o dijera que todo era producto del trauma, pero su rostro se tensó de una manera que me inquietó. Me contó una historia que había escuchado de niña, sobre un niño que había caído en el mismo río años atrás y había sido rescatado de manera milagrosa. Después del accidente, había empezado a escuchar voces también, hasta que un día desapareció sin dejar rastro. Nadie hablaba de eso abiertamente, pero en el pueblo,
Muchos creían que el río tomaba lo que le pertenecía. Al principio, pensé que solo intentaba asustarme para que no volviera al río. Pero conforme los días pasaban, las voces en mis sueños se hacían más claras. Y un día, mientras me miraba en el espejo del baño, juraría que vi algo detrás de mí, una figura oscura y borrosa, con ojos que reflejaban la misma luz azul del sueño. Mis amigos empezaron a notar que algo andaba mal conmigo. Dejé de salir, y cuando lo hacía, parecía estar siempre distraído. Una noche, me convencieron de unirme a ellos para una fogata junto al río. No quería ir, pero tampoco quería dar explicaciones. Pensé que enfrentar mi miedo podría ayudarme. Todo iba bien al principio. Nos sentamos alrededor del fuego, contamos historias y reímos. Pero luego, uno de ellos sugirió acercarse al río. No pude evitarlo, me congelé. Mis manos comenzaron a temblar y el sonido del agua parecía llenar mi cabeza. Cuando finalmente me levanté para ir con ellos, sentí que algo me tiraba hacia atrás. Mis amigos se rieron, pensando que era solo el miedo al agua después de mi accidente. Pero yo sabía que había algo más. Me alejé del grupo, diciendo que necesitaba un momento. Me quedé mirando el agua, que brillaba bajo la luz de la luna. Entonces lo vi, una figura de pie en el centro del río, envuelta en una neblina azul. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada clavada en mí. Y luego lo escuché. /inversa U00E, aún no es tu hora, pero pronto lo será. Retrocedí, tropezando con las rocas. Mis amigos corrieron hacia mí, preocupados. Traté de explicar lo que había visto, pero solo obtuve miradas incrédulas y bromas nerviosas. Esa noche, decidí que necesitaba respuestas. Fui a ver a una mujer mayor en el pueblo que, según mi madre, conocía todas las historias del lugar. Cuando le conté lo que me estaba pasando, su expresión se oscureció. Me dijo que el río tenía un precio, y que los que escapaban de él sin pagar eran perseguidos hasta que lo hicieran. No puedes evitarlo para siempre, me dijo. El agua siempre reclama lo que es suyo. Me dio un consejo, regresar al río y enfrentarlo, pero no ir solo. Necesitaba llevar algo que me conectara con este mundo, algo que pudiera servir como ancla. Decidí llevar el reloj de mi abuelo, un objeto que siempre había considerado especial. Esa noche, regresé al río. La neblina estaba más espesa y el aire era extrañamente frío. Me acerqué al borde, sosteniendo el reloj con fuerza. Entonces la vi, la figura de pie en el agua, más clara que nunca. Su rostro era vago, pero sus ojos brillaban intensamente. Levantó una mano, señalándome. «Ven», dijo, su voz resonando en mi cabeza. «Es hora». Me detuve al borde del agua, con el aliento agitado y los músculos tensos. El frío era tan penetrante que sentía que mi cuerpo se paralizaba, pero algo más profundo, una chispa de voluntad, me obligó a retroceder. Cerré los ojos y apreté los puños, enfocándome en el único pensamiento que podía mantenerme firme: esto no es real. «No voy a ir contigo», grité, mi voz resonando en la quietud. El eco fue extraño, como si la neblina misma absorbiera el sonido. Entonces, la voz cambió. Ya no era un susurro tentador, sino un grito de rabia, desgarrador y primitivo. El río se agitó violentamente, las sombras en la corriente parecieron alzarse como si intentaran atraparme. Retrocedí más, tropezando, pero me mantuve firme. Una figura apareció en la neblina, oscura y deformada, como si estuviera hecha de agua congelada y sombras. Sus ojos brillaban con una luz azul pálida, cargada de odio y tristeza. «Nos abandonaste», dijo, y esta vez, la voz resonó directamente en mi cabeza. «No sé quién eres», respondí, mi voz temblando. «Déjame en paz». La figura avanzó, pero a medida que lo hacía, el agua comenzó a retroceder. Un viento helado barrió la neblina, disipándola poco a poco, y la figura se desmoronó como si nunca hubiera estado ahí. Caí de rodillas en la nieve, exhausto y tembloroso, mientras el río volvía a su estado silencioso. Al mirar hacia el agua, me pareció que la corriente ya no brillaba con esa luz extraña. Era solo un río. Frío, oscuro y mortal, pero un río al fin. Había resistido. Cuando finalmente me puse de pie y me dirigí de vuelta al bosque, sentí que algo dentro de mí había cambiado. No sé qué me esperaba al otro lado de esa corriente, pero había tomado mi decisión.
Había elegido la vida, con todas sus incertidumbres y miedos, por encima de la promesa de respuestas fáciles. Nunca volví a ese lugar, pero a veces, en las noches de invierno, cuando el viento sopla fuerte y el hielo cruje, todavía escucho un susurro lejano. Y aunque me llena de miedo, sé que hice lo correcto. No sé qué me impulsó, pero di un paso adelante. La corriente parecía llamarme, prometiendo respuestas que deseaba y temía. Con cada paso hacia el agua, mi corazón latía con más fuerza. La neblina me envolvía y la voz dentro de mí se hacía más fuerte. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.